Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los ALCO Webinars. Les damos una cordial bienvenida. Aquí tenemos a nuestros speakers invitados. Igual toda esta sesión va a ser grabada. Ahí está la doctora Shadi Carolina. ¿Cómo estás? Bienvenida. De parte de ALCO les damos la cordial bienvenida. Ahí está Luis Parreño también de All Pets. Entonces queremos darles una cordial bienvenida para los ALCO Webinars. Esto va a ser grabado y lo vamos a subir igual a nuestro canal de YouTube para difundirlo mucho más entre nuestra comunidad y la comunidad perruna. Entonces te damos el paso a ti, Shady Carolina, para que nos cuentes más sobre la importancia de la adopción de los perritos. No- Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todas, con todos. Muchísimas gracias por la invitación para hablar de este tema acerca de la adopción. Nosotros desde la Fundación Protección Animal Ecuador estamos muy convencidos de que la adopción es el único medio responsable para integrar un animalito a la familia. La adopción obviamente incluye una serie de pasos, ¿no? Y creo que la mayoría de organizaciones y de rescatistas independientes tienen procesos que si bien pueden tener sus particularidades, son muy similares en ciertos casos y es obviamente el objetivo de esto es tratar de encontrar una familia que sea lo suficientemente responsable como para llevarse a casa un animalito que probablemente ha pasado por una situación de abandono, de maltrato previo. Entonces, bueno, la importancia realmente de la adopción es que estamos eh, abriendo las puertas de nuestro hogar de forma responsable y después de todo este proceso que hablamos, a un animalito que necesita de una familia. Porque nosotros sí consideramos que todos los animales necesitan convivir con una familia y la adopción es el único paso, ¿no? No solamente le estamos dando un hogar a este animalito que ha tenido muy probablemente una vida problemática, con un pasado probablemente de maltrato, de abandono, y que además de ayudarlo a este individuo específico, estamos ayudando a que muchas fundaciones, incluida la nuestra, podamos seguir rescatando, podamos seguir cumpliendo esta labor que nosotros hacemos al recuperar, rehabilitar y poner en el programa de adopción a los animales para que puedan tener una segunda oportunidad. Así que la importancia de la adopción básicamente es de esta que estás ayudando que estás integrando a tu familia a un nuevo ser y que estás dándole la oportunidad a otro para que pueda pasarle lo mismo. Entonces, eso es para nosotros el punto clave dentro de todo esto. Chévere, muchísimas gracias por tu explicación. ¿Y crees que deberíamos hacer como las familias para estar más conscientes el rato de la adopción? Eh, es importante y esa pregunta es fundamental porque creo que debemos empezar a dejar ¿cómo se puede decir? Esta mala costumbre realmente de regalar animales, por ejemplo, porque la adopción no es un regalo y esto es importantísimo, ¿no? Regalar animales no es lo mejor ni para el animal ni para la familia, así que evitemos de hacerlo porque la adopción es un proceso que se tiene que hacer en familia, que todos los miembros del núcleo familiar tienen que estar de acuerdo y tienen que saber que la responsabilidad que están a punto de tener es a largo plazo. O sea, en un perrito puede ser aproximadamente entre 15 y 18 años que tienen que tomarlo en consideración. Aparte también las consideraciones económicas de un nuevo integrante de la familia, no solamente por el tema de la alimentación, sino también por sus responsabilidades con la salud del animalito, es decir, todo el tema de consultas veterinarias e incluso también si es que, por ejemplo, hay muchos casos en que los animalitos empiezan a tener problemas de conducta por varios factores
Y pues ahora tenemos también profesionales que se dedican al estudio del comportamiento, los etólogos, por ejemplo. Entonces, esto también puede implicar una inversión de recursos para que nuestros animalitos pues, puedan convivir en nuestra familia y que no decidamos, o que la familia en general no tenga esta opción que sería abandonar, ¿no es cierto?, por estas causas. Entonces, sí, el proceso de la adopción, como decía, tiene que ser consensuado entre todos los miembros de la familia, no solamente papá, mamá, hijos. Recordemos que en las familias acá en nuestro entorno suelen ser familias ampliadas, por lo tanto en la misma casa pueden vivir tíos, pueden vivir abuelos. Entonces todas las personas que conviven en la casa tienen que estar de acuerdo con la llegada de un nuevo animalito al hogar. No solamente tiene que hacerse por impulso, no porque le vimos al cachorrito chiquito o bonito, sino porque tenemos dentro de nuestro plan de familia considerado el hecho de que vamos a poner un animalito nuevo dentro de nuestra casa y por lo tanto vamos a tener que compartir estas responsabilidades. Otra cosa bien importante y que nos pasa generalmente en la fundación es que mucha gente quiere adoptar los animalitos para los niños. Y no está mal, digamos, incluir a los niños dentro de las responsabilidades. Sin embargo, un menor de edad jamás puede ser un tutor legal de un animal. Y esto es bien importante porque los niños no están en la capacidad de ser las personas responsables de encargarse, por ejemplo, de la alimentación o de los gastos del veterinario, etcétera, cosas, ¿no? Entonces, tampoco pueden tomar decisiones importantes. Yo recuerdo, esta es una experiencia que tuve en la clínica, que el animalito estaba con una enfermedad terminal, no lo habían hecho tratar por mucho tiempo, entonces Oh, una de las, más bien, la única alternativa ya en ese punto era la eutanasia y se les mencionó a la familia y pues la señora le dijo, es tu perro, tú decides, a una chica de unos 15 años. Entonces, no es correcto derivar este tipo de decisiones ujú. a niños, o sea, porque imagínate cómo la persona, esta niña, se va a sentir al decirme que sí o que no. Entonces, las decisiones importantes sobre la vida del animalito, sobre las decisiones económicas, la toma siempre el adulto responsable. Los menores de edad en nuestra familia lo que hacen es sí involucrarse con el cuidado diario de los animales, es decir, su alimentación, la limpieza, estar pendientes del animalito, los paseos, en la medida que pues los niños están ya autorizados para hacerlo, siempre bajo supervisión. Incluso el acercarse a los animales, si es que tenemos más de uno o si es que el animal es muy grande, por ejemplo, tiene que hacerse siempre bajo supervisión y esto lo tienen que entender los padres al momento de decidir que se va a adoptar un animalito. No es solamente cuestión de coger y ponerlo en un patio, ponerlo en una terraza, que esa es otra de las cosas que pasa regularmente. Entonces, como digo, esta es una decisión importante y que ya una vez que es consensuada, pues en ese momento sí, vamos a la organización o a la persona rescatista de nuestra confianza y pues hacemos el proceso, ¿no? Y este proceso puede ser llenar como mínimo un formulario de adopción y darles las referencias a la persona para que esta persona que está cuidando a estos animales pueda tener una idea de a dónde se ve el animal e incluso pueda sugerir qué tipo de animal vendría mejor con esta familia, no combinaría mejor con esta familia. Eh, tenemos también casos de que, por ejemplo, la familia es como súper deportista, les encanta salir a correr, a caminar y quieren un chihuahua. Entonces, o sea, o un perrito así como súper chiquito. Y digamos que no es que no puede hacerlo, pero probablemente para esta familia quede mejor un animalito que sea un poquito más grande y que tenga como más energía para salir y hacer actividad física con ellos. En cambio, en otras personas que son como mucho más eh, eh, sedentarias, si se puede decir, que no hacen mucho ejercicio, que les gusta más pasar en casa, que son mucho más tranquilas, ¿por qué no también considerar la adopción de un gato, ¿no? Y que también, no sé, viven en un departamento pequeño. Entonces, tenemos que nosotros
tenemos que considerar todo este tipo de cosas antes de decidir la adopción solamente porque este animalito me gustó, solo por su físico, solo porque está bonito en la foto. Entonces creo que sí es importante tener toda esta visión previa y hacerlo de forma responsable y no solamente, como decía, por impulso. Eso es algo que debemos de empezar a manejar dentro de los discursos de adopción, dentro de las fundaciones y elevar un poco este nivel, ¿no? Para que la gente no piense que es solamente por llevarse a la casa un animal y ya, y nos olvidamos, porque eso Y ahorita, no es. una pregunta que tenía, que se me vino, porque justo estamos en la época navideña, ¿no? Y ahorita es la época que más perritos compra y después de 3 meses existe mucho abandono, ¿no? Entonces, creo que la comunidad y sobre todo este video va a quedar grabado y va a estar después en YouTube y lo vamos igual a subir en IGTV y en Stories y demás. Entonces, creo que sería importante como mencionar a la comunidad cómo ves tú el tema de la Navidad, sobre todo en el tema de la adopción, ¿no? Y la importancia y el tema de, sobre todo porque los niños a veces dicen lo que tú dices, ¿no? Quiero un perrito chiquito, un cachorro y de tal raza porque vieron en una película o porque vieron a su influencer. Entonces, ¿cómo influye esto, ¿no? En las decisiones y qué es lo que recomendarías tú? Influye muchísimo. De hecho, nos hemos dado cuenta de que no solamente en tema de perros y gatos, porque cuando salió la película, por ejemplo, Beethoven, eh, a las siguientes semanas todo el mundo quería tener perros San Bernardo, o sea, sin tener en cuenta que son animales enormes, que necesitan un montón de cuidados, cepillados, alimento, etcétera, etcétera. Lo mismo con el perrito balto, que todo el mundo quería esos perritos blancos tipo husky. Y bueno, no solamente, como te digo, con perros y gatos, cuando salió Harry Potter todo el mundo quería tener lechuzas. Entonces, es Wow. bastante la presión que tienen, por ejemplo, este tipo de, de películas, de series, como tú dices, los influencers, pero creo que sí es necesario retomar esto, ¿no? El tema de la responsabilidad. Los animales no son un juguete, no son una cosa, no son un adorno. Y esto es súper, súper chistoso. Justo el fin de semana estuvimos en una comunidad en Cuyabeno, donde, o sea, imagínate, Cuyabeno, estábamos súper lejos, y les preguntábamos, porque los animales, digamos, no están en buenas condiciones, y les preguntábamos, pero ¿por qué quieren tener perros? Y nos decían, es que se ve bonito. Entonces, digamos, estas son cosas que no solo pasan allá, pasan aquí en la ciudad y es más grave que pasen aquí en la ciudad, porque o sea, lo que nosotros decimos que, bueno, acá tenemos educación, tenemos un montón de cosas más, tenemos todo el acceso al internet, a la información, etcétera. Entonces, y eso pasa, entonces la gente cree que los animales son un adorno y porque se ve bonito tiene que estar conmigo y muchas veces es el perro de raza, ¿no? Y nos hemos dado cuenta también que mientras más lejos el lugar, más les gusta los pitbull, por ejemplo. Wow. Entonces, es muy loco, ¿no? O sea, como uno como va viendo los patrones que se repiten. Y sí, o sea, creo que nosotros en las ciudades tenemos mucha, mucha responsabilidad. Uno, de educar y dos, por supuesto, de generar, por ejemplo, políticas públicas que puedan mejorar la situación para los animales. En este caso, sería, por ejemplo, lo que se está tratando de hacer desde hace mucho tiempo es que se prohíba la reproducción con fines comerciales de los animales, porque, como digo, no son cosas, o sea, no, en nuestra mente si nosotros tenemos la capacidad de poder comprar algo, es como yo compro un perro, al igual que yo compro una mesa. Esto nos da exactamente la misma consideración para tratar al perro como trato a la mesa. Si es que soy una persona que más o menos cuida sus cosas, probablemente el perro esté más o menos cuidado, pero si no, probablemente este sea uno de los animales que termina abandonado, aislado en un patio, en una terraza. Y como dice mi jefa, los perros no son palomas para estar en una terraza abandonados, aislados. Ujú. Entonces es importante para entender que estas cosas son eh, no solamente de conocimiento, sino de interiorizarlas, ¿no es cierto? Y esto, pues, de la única forma que se va a lograr es con mucha educación, con sensibilización. Y hablando del Sí. tema de la educación que topaste ahorita, ¿crees que desde las escuelas nos deberían dar clase de tenencia responsable?
sería muy bueno, sería excelente porque así podríamos empezar a ver a los animales de una manera distinta, no solamente a perros y gatos, que son con los que convivimos a diario, pero sí podríamos tener otra relación con todos los animales, con la naturaleza, que nos permitiría de alguna manera y a largo, a largo plazo, ¿no? Siquiera unos 10 años, empezar a tener un poquito más de responsabilidad y respeto hacia los animales. Pero sí, o sea, sí obviamente habría que revisar contenidos y todo esto, pero sería un buen paso, un excelente paso que todos Otra, podamos otra tener una pregunta. base. Otra pregunta que tengo, que topaste el tema de los caracteres de los perros, ¿no? Cuando los adoptamos. Y justo hay veces que muchas veces hay perritos adultos que ya tienen ciertas conductas, ¿no? De comportamiento. Entonces, ¿qué se podría ahí hacer como familia que adopta? Bueno, es importante, como te digo, la entrevista o este formulario de adopción que las familias llenan generalmente ya te da una pequeña pauta de cómo puede ser la familia, pero si no, pues simplemente pues la familia al momento que va a ver el animalito, pues ahí se pueden ver ciertas características, ellos pueden preguntarles, generalmente las personas conocen a los animales que están en adopción y pueden darles ciertas pautas de comportamiento, pero no nos olvidemos que los perros son muy inteligentes y que Ujú. ellos pueden aprender toda la vida. Así como han aprendido cosas, también pueden desaprender cosas. Lo que es importante con ellos es tener mucha paciencia y saber cómo eh, enseñarle cosas nuevas. A nosotros en general no nos han enseñado cómo tratar con animales, cómo enseñarles a los animales. O sea, si todavía tenemos estas conductas de que les pegamos a los niños para, o sea, esto de la letra con sangre entra, no Ujú. sirve con los niños y no sirve con los animales. Entonces sí necesitamos, como, o sea, nuevamente, necesitamos mucha reeducación Hay en cómo, ajá. ahí tengo una pregunta polémica. O sea que César, o sea que las clases, o sea, los videos de César Milán y eso no servirían. Sí, es polémica porque, digamos, hay nuevas formas de entrenamiento, de educación, es la educación en positivo, que para mi forma de pensar es la mejor que tenemos actualmente. Sin embargo, dependiendo el animal y dependiendo las circunstancias, se pueden tomar otro tipo de mecanismos de aprendizaje siempre y cuando la persona que lo está haciendo tiene el conocimiento de cómo, por qué y cuándo hacerlo. No es que lo puede hacer cualquier persona Claro. por cualquier cosa. O sea, es como si quieres educar a un perro con un collar de ahogo para enseñarle a sentarse o caminar. O sea, eso es totalmente contraproducente. No puedes enseñar a los animales con violencia, ¿no es cierto? O sea, el animal no va a aprender, el animal no está aprendiendo porque le gusta, sino porque tiene miedo. O sea, y hay una diferencia muy grande en esas dos. Entonces, como te digo, depende muchísimo el caso, el animal, la circunstancia y la persona que está ayudándonos en este proceso. Ujú. Y otra pregunta que tenía era, ¿las personas adultas están en favor de la adopción o cómo ven ese tema desde el PAE? Las personas que van generalmente, ¿en qué rango de edad son? ¿Son familias? ¿Son personas jóvenes? ¿O también hay personas adultas que están interesadas en adoptar perritos? Generalmente sí son familias jóvenes, pero sí, o sea, realmente no te podría decir qué rango de edad es, porque hay como jóvenes, parejas jóvenes sin hijos por ejemplo, quieren adoptar un animal y ya, pero también hay familias, ¿no? La mayor cantidad de personas son familias que quieren adoptar. Entonces, yo creo que es muy variable la situación. Eh, lo que sí te puedo decir es que en mi experiencia, la verdad, y ahorita que lo topas, no he tenido casos de personas, por ejemplo, adultas mayores que quieran adoptar. Ujú, No quiere decir que no haya, simplemente que yo no he tenido este caso, ujú, pero también recordemos que las personas adultas mayores necesitan ya otro tipo de cuidados y de hecho durante la pandemia, y va a ser esto muy triste los que les voy a contar, pero muchas personas vinieron a decirnos que les ayudemos con los animales porque su tutor murió por el COVID, por ejemplo. wow. Entonces, claro, yo creo que
no es imposible, pero probablemente sí sea difícil que una persona adulta mayor quiera venir a adoptar un animal, mm, sí, no sé, así, menos aún un cachorro, ¿no? O sea, Y ustedes, otra pregunta que tenía ahorita que se me vino a la mente con el tema del comportamiento, ¿y ustedes como PAE tal vez están trabajando con los perros que tienen ahorita en algún tema de adiestramiento, de reforzamiento en positivo, o ya lo dejan como abierto al tema de los dueños y demás? bueno, mira, nosotros, los animales que están ya en el refugio, dependiendo cómo sea el carácter del animal, en algunos casos sí hemos tenido la colaboración de entrenadores que utilizan este método de refuerzo positivo para mejorar ciertas conductas. Sin embargo, muchos de los animales, al estar en conjunto con otros perros, pues empiezan a ellos solitos a aprender ciertas cosas. Em, El se efecto les de manada. explica, exactamente, se les explica a los tutores que ya van a adoptar si es que de pronto el animal tiene alguna, no sé, algún comportamiento específico que quizá ellos necesitan saber. Y si es que los tutores, por ejemplo, después vienen y nos comentan de algún comportamiento en específico, les recomendamos con los especialistas que trabajan con nosotros. Pero en general en el refugio no tenemos muchos problemas, excepto cuando hemos tenido, por ejemplo, rescates de perros que son utilizados para peleas. Estos perros sí son muy complicados, entonces con ellos sí hay que trabajarlos más. Ujú. Chévere. Y otra pregunta que tenía era sobre qué tan beneficioso es apenas coges un perrito, ¿no es cierto?, y le adoptas, mandarlo a pasear con una manada o con un paseador. Depende de muchas cosas. O sea, si es que es un cachorro, obviamente una vez que haya terminado su proceso de vacunación y de inmunización, eh, de hecho es muy buena la socialización con otros animales. Entonces de ahí va a depender mucho de la persona y cuántos animales tenga, a dónde les lleva, etcétera, pero la socialización con otros perros es fundamental. De hecho, como veterinarios también, hasta hace pocos años, o sea, nosotros decimos, no, que no se vea con nadie, que no pise un parque, que no nada, hasta que cumpla su calendario de vacunas. Pero entendamos que etológicamente justo en este rango de edad de los perros es donde ellos deberían socializar. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros recomendamos, o yo personalmente recomiendo, es que estos animalitos que están en proceso de completar sus vacunas, puedan socializar con animales que ya estén vacunados en espacios que no sean un parque, por ejemplo, sino quizá en una casa. Entonces ellos puedan tener esta socialización que es importante para su comportamiento de adultos. Entonces, sí, hay animales que pueden ser adoptados de muy cachorritos y que necesitan pasar este comportamiento, esta fase con animales que sean conocidos, vacunados, pero hay otros que pues ya se adoptan adultos y ya pueden tranquilamente salir a caminar con un paseador y todo bien. Y qué tips recomiendas para nuestra comunidad en el caso de tener un perrito mayor y que sea un poco agresivo con las personas? Creo que es importante diagnosticar la causa y esto nos van a decir todos los etólogos. O sea, es importante determinar la causa de agresividad para nosotros poder trabajar en la causa, no solamente en la consecuencia, que sería el tema de la agresividad con las personas. Hay que ver con qué personas, en qué circunstancias, qué estaba pasando con el animal, si el animal le tiene miedo a ciertas cosas. Entonces, una vez que nosotros podemos determinar la causa de este comportamiento, ahí nosotros vamos a poder mejorar este comportamiento para que la convivencia dentro de la familia sea mucho más armónica. Mm, chévere, muchas gracias. Y en el caso de los cachorros, por ejemplo, si un cachorro tiene el momento que tú decías después de la vacunación, tiene un momento de una mala experiencia con un perro más grande, ¿qué sería lo recomendable para que vuelva a socializar tranquilamente y no esté con ese miedo, ¿no? De salí y me mordieron y puede quedar traumado, ¿no? Sí, esto podría pasar, pero, o sea, yo digo que se necesita seguir trabajando en el tema de la socialización con otros animales que sean más tranquilos, que sean muy sociables, que les guste jugar, como para que este animalito pueda ir de a poco perdiendo el miedo, pero como digo, uno tiene que ser constante y paciente. Estas son dos de las cosas que podemos
trabajar con los animales, pero siempre pensando en esto, ¿no? O sea, nosotros como tutores tenemos que ser súper pacientes y súper constantes para que los animalitos puedan cambiar sus conductas o aprender nuevas cosas y con eso pues tener una vida armoniosa. Muchas gracias. Justo tenemos una pregunta del público. Aprovechamos también para pedirles que todas las preguntas que tengan nos manden por el chat para preguntarles a nuestros especialistas e invitados del día de ahora. Una pregunta de Manuel tenemos. ¿Los perritos adoptados tienen más problemas de salud? No necesariamente, no sé si es que tuviste alguna experiencia con el tema de los animalitos adoptados, pero sí efectivamente lo que nosotros, o sea, lo que nosotros hemos visto en el trabajo con los animalitos adoptados es que muchos llegan a la fundación con alguna enfermedad, por lo menos alguna parasitosis, o sea, como mínimo. Entonces, estos animalitos tienen que pasar por un proceso, un tratamiento, dependiendo qué es lo que tengan y en algunas ocasiones hay familias que se enamoran de estos animales. Entonces lo que uno se les dice es como, mira, el animalito está en un proceso de tratamiento, tú si es que deseas y si es que ya tienes la solicitud de adopción aprobada, lo puedes llevar, pero tienes que continuar el tratamiento. Entonces, una vez que ha culminado su tratamiento, pues ahí ya es otra cosa, ¿no? O sea, de hecho, el ambiente familiar ayuda muchísimo a los animales para recuperarse de sus lesiones o incluso de sus traumas. El ambiente familiar es muy positivo para ellos y por eso sí buscamos que sean adoptados a la brevedad posible, pero realmente, o sea, si me dices como en incidencia de enfermedades, eh, realmente tenemos más enfermedades en animales de raza, ¿no? Porque son un poco más predispuestos a cierto tipo de enfermedades. Los animalitos mestizos como que un poco menos, o sea, pero estamos hablando de un contexto muy general. Ujú. Tenemos otra pregunta que dice, hola, ¿por qué la crianza de perritos de pedigrí es violencia? Es una súper buena pregunta y a eso me refería con el tema de los animalitos de raza. Y sí, no sé si decirte que es violencia, más bien diría que es un poco un tipo de maltrato eh, y que no es consciente, pero que se ha ido perpetuando, ¿no? El tema de los animalitos considerados de raza o los de pedigrí se consiguen, o sea, obviamente estos animales tienen un aspecto físico externo que todos son muy igualitos, ¿no? Y ese es el estándar de la raza, ese es el ideal. Y esto se logra seleccionando estas características que quieren los criadores y muchas veces es a través de cruzas entre familia, ¿no es cierto? Entre abuelos y nietos, entre padres e hijos, entre tíos y no sé qué. Entonces, esto lo que va haciendo es debilitando la genética de estos animales. Y ahí es donde se producen estos problemas que les decía que pueden predisponer a otro tipo de enfermedades por cuestiones de la crianza misma. Otra de las cosas también es que cuando son las fábricas de cachorros o los puppy mills, esto sí puede considerarse violencia porque solamente se considera a los animales como fábricas de parir cachorros y generalmente son estos cachorritos los que van a terminar, por ejemplo, en vitrinas de tiendas de mascotas y ahí tenemos problemas bien grandes porque la madre que ha estado generalmente en jaulas, simplemente pariendo, no ha tenido condiciones adecuadas, muchas veces no tienen la higiene adecuada, los cachorros ya nacen enfermos, con esta sensación también de la madre de no tener una vida adecuada, ¿no? Entonces, estos animales generalmente son los que tienen problemas de comportamiento en el futuro y por eso es que decimos que el animal, aunque le cueste a la persona $500, si es que tiene problemas de comportamiento, tiene toda la opción de ser abandonado. Entonces, sí, eso sí, los puppy mills y la gente que reproduce a los animales en lugares muy chiquitos y antihigiénicos, esto sí es violencia, pero el seleccionar razas y las características fenotípicas para mí es un medio de maltrato, sí, para los animales, porque igual se seleccionan características
que para los animales también son muy malas, ¿no? O sea, hablemos de los perros braquicéfalos o los animales braquicéfalos. Estamos achatando cada vez las narinas de los perros y esto genera problemas respiratorios que puede derivar en problemas cardíacos y que estamos afectando a la salud de los animales exclusivamente por un tema estético. Entonces, es un tipo de maltrato desde mi punto de vista. Gracias, gracias, Shady. Tenemos otra pregunta que dice, buenas noches, mi perrito Yuki suele ladrar y correr a a otros perritos, pero nunca pelea. Y de ahí dice, un perro lo ataca, me lo dieron muy pequeño. Puede que sea una causa de que tenía que estar con su madre 2 meses para aprender sobre la mordida y otras cosas. Eh, Podría ser, como te digo, siempre es necesario que se evalúe todo el contexto del animal para saber la causa de estos comportamientos, pero sí, efectivamente, la separación temprana de la madre puede generar o genera problemas de comportamiento casi de forma inevitable y lo que se recomienda es que los perros deberían estar como mínimo 3 meses con su madre para aprender todo este tipo de comportamiento, que es la inhibición de la mordida, que es cómo comportarse con otros animales, cómo socializar con otros perros y con humanos. Entonces, sí, los perritos como digo, que se venden o que se regalan al mes de nacido, ya una vez que se ha destetado o que lo obligamos a destetarse y a comer las pepitas, estos perritos generalmente son los que tienen problemas, los que se pegan muchísimo a las personas y tienen estos comportamientos incluso de dependencia y de inseguridad para no caminar ni siquiera un poquito más allá del tutor, ¿no? Entonces, y que sí pueden generar miedo, que pueden generar todos estos comportamientos de los que hablamos y que también son causales de abandono. Y una pregunta ya para ir cerrando tu participación. ¿Qué piensas de la humanización de los perros? Eh, Esta pregunta es complicada porque depende a qué le llamamos humanización. Eh, Dentro de los dominios de bienestar animal que nosotros trabajamos, hay que tener en consideración las necesidades de especie y las necesidades específicas de los individuos. Es decir, o sea, yo por ejemplo tengo aquí una perrita que es de pelo corto y ella o sea, se muere de frío, o sea, cuando hace frío realmente ella se congela y está temblando. Entonces, que yo le ponga un suéter no es que yo la esté humanizando, es que estoy tratando de mejorar la experiencia que tiene con el clima, ¿me entiendes? Otra de las cosas también es que los perros, o sea, como perros, como especie, no, por ejemplo, no necesitarían dormir sobre una camita o sobre el sofá de la sala, pero a ellos les gusta, se sienten bien, no están obligados a esto o a estar cerca de nosotros, a acostarse cerquita, es como para sentirse ahí en manadita. Entonces, ¿a qué le llamamos humanización? Ahora, otras cosas como por ejemplo, qué sé yo, pintarle las uñas, pintarle el pelo con tinturas que pueden generarle problemas. Eso yo realmente no sé si llamarle humanización o otro tipo de maltrato por desconocimiento. ¿Sí? Entonces creo que sí deberíamos como definir a qué actitudes nos referimos nosotros con humanizar a los animales. Pero si tú estás, o sea, si tú conoces al animalito con el que vives, y si, por ejemplo, como te digo, si le ves que tiene frío, o si le ves que tiene más hambre, porque tiene más hambre, y está bien dentro de su peso, dentro de su contextura y condición corporal, que nosotros le podamos dar un poquito más de alimento para que no se quede con esta sensación de hambre, entonces está bien. O sea, nosotros lo que debemos hacer como tutores es, en la medida de nuestras posibilidades, incrementar las experiencias positivas y tratar de evitar o disminuir las experiencias negativas. No podemos encerrarlos en una burbuja de perfección y todo siempre va a estar bien, pero sí podemos nosotros mejorar algunos aspectos del ambiente como para que ellos se sientan mejor y estén en un estado de bienestar. Eso es lo que buscamos con los animales, no, y por eso te digo, para mí es muy confuso cuando hablamos del término humanizar. Ujú. Sí, queríamos agradecerte por tu intervención. La verdad, nos quedamos con muchas preguntas más y creo que tal vez sería interesante hacer un segundo Alcu webinar para hacer capaz un especial solo de humanización.
Queríamos agradecerte de parte de todo el Alcu Team y toda nuestra comunidad, y lo vamos a subir, como te comentaba, en YouTube. Entonces, queríamos agradecerte a ti, al PAE, por unirse a los Alcu Webinars. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, Shady, ya nos vemos.